es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad, Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino, Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Que Dios los bendiga a todos. Queremos informarles que por la gracia de Dios seguimos en vigilia permanente los días viernes, desde las 18 hasta las 24 horas. Súmese a este grupo tan importante de hombres y mujeres de Dios que nos ponemos cada viernes en la brecha para interceder, para clamar y para buscar el rostro de Dios. Les bendecimos cada viernes entonces, vigilias especiales y poderosas a través del grupo de la Iglesia Jesús es mi Salvador. 094 47 11 00. Pablo le estaba enseñando, era podemos decir, su padre espiritual, ministerial para ellos. Le estaba adoctrinando, pero se sorprendió. ¿Cómo tan pronto? Y en este mismo libro, yo siempre en este mismo libro voy un poquitito más adelante. Y más adelante en este mismo libro, ya en el capítulo número 3, mire lo que hay una palabra. Dice, oh Gálatas insensatos. Yo busqué una definición de la palabra insensatos. Y la persona insensata es aquella persona, dice, que muestra imprudencia o inmadurez en sus actos. Es decir, no es que no razona, sino que razona inmaduramente o actúa inmaduramente. Es decir, ¿por qué a veces nosotros insistimos? Y en estos días, si Dios quiere, muy prontito vamos a estar estableciendo un orden como corresponde, con una alineación, con temas puntuales, en donde vamos a estar con la ayuda del Señor pudiendo enseñar y dar herramientas para que no seas inmaduro por desconocimiento, insensatos, imprudentes. Yo cuando alguien comete un error y por imprudencia vos decís, no sabía, porque no tenías prudencia, no tenías conocimiento. Y acá Dios les dice, a través de Pablo, dice, Gálatas insensatos, imprudentes. Gálatas que obraron o hicieron actos inmaduros. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad?
¿Se acuerda lo que decía en el primer capítulo? Yo les enseñé un evangelio, les dije que de esta forma es como tendría que andar y serían bendecidos. De esta forma caminarían y Dios abriría los cielos para ustedes. Este es el evangelio de Cristo que Dios me trajo para predicárselo a ustedes. Galacia. Y ahora les dice, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Amén. Y yo le dije que surgió algo en la velada de ayuno del día de ayer, cuando el traductor, cuando habló de esta palabra que dice que os fascinó, agarró y lo tradujo y dijo que los embrujó. Es distinto que te diga, oye, estás fascinado, a que te digan, estás embrujado. Y quien estaba predicando en castellano dice, claro, cuando tenía conocimiento del inglés, dijo, y me detengo porque estoy escuchando lo que el traductor dijo, porque en otras versiones dice que fue embrujado. Mire, yo te voy a decir algunas cosas que son términos similares a fascinar. Atraído. Hay cosas que te atraen y que te hacen dejar la verdad. Encantado. Ahora voy a hablar del encantamiento. Seducido. Hay muchas cosas que te pueden seducir. Pero cuando te apartan de la verdad, un vicio te atrapa, te puede seducir. Un pensamiento. Otro símbolo de fascinar es maravillar, alucinar. Aquellos que conocen de esto, una persona alucinada ve lo que no existe. ¿O me equivoco? ¿Algo así es? Una vez me encontré con un grupo de gente que estaba en mi entorno y habían terminado de fumar en Brasil. Marihuana debe haber sido. Yo no te conocía. Y cuando entro al lugar donde estábamos, lo veo que se estaban riendo. ¡Ja, ja, ja, ja! Y me marcaban con el dedo. ¡Oh, ja! Yo digo, ¿qué le pasa? Mirá lo que está allá. Yo veía, no había nada. Pero en serio. Estaban allá, pero estaban panzadas. Y me decían, ¿querés? No, le digo, no me hace falta. Le digo, para ver lo que ustedes están viendo no me hace falta. Yo quiero que entiendas, cuando algo te fascina, por eso acá dice, ¿qué es lo que los fascinó? Te hace ver realidades que no existen. Te hace soñar sobre cosas que no son reales. Por eso dice, ¿qué los fascinó? Que se apartaron de la verdad. Si el camino es este, si la forma es esta, si el diseño es este, ¿para qué vas a estar tratando de buscar algo que te fascine, que no te va a llevar a ese destino? Acuérdese que lo que decía en el capítulo 1, que era otra forma, era que anatema, era maldición. Tú caminas en la verdad y tus caminos tienen que ser bendecidos. Por más que te cueste. Por más que es una mochila que todos los días tenés que volverla a cargar y vos decís, otra vez, mira, ya en algún momento esa mochila va a ser livianita. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren una mochila más liviana? Mira, cuando aprendas a llevar esa mochila más liviana, el Señor tiene otra más para darte. Cuando vos te descargas, el Señor te da otra. Y a su nombre. Pastor, ¿hasta cuándo? Hasta el último día. Amén. Gloria a Dios. Sigo, alucinar, asombrar, deslumbrar.
Todos son sinónimos de fascinar. ¿Qué los fascinó? ¿Para qué? Para apartarse de la verdad. Hipnotizar, embrujar, engañar. Y les dije que iba a hablarle un poquitito de lo que es la parte de encantar. Porque hay una de las traducciones que dice, ¿qué os encantó? ¿Qué los fascinó? ¿Quién vio alguna vez el trabajo eso que hace con el lupí? Que hacen con las serpientes, con las boas. Generalmente se trabaja con esos animales. Es muy natural en India. En este momento ha sido prohibido por causa de esos animales, porque a esos animales que son muy venenosos, las serpientes, que son de atacar, que detectan a través de sus sentidos al enemigo, a esas serpientes muchas veces no le hacían nada al encantador. ¿Por qué? Porque primeramente le cortaban los colmillos, entonces no podía morder, y además las dejaban debilitadas sin darle comer porque tenían más cantidad. Entonces moría esa que no le daban de comer y después ponían otra para encantar. Pero yo estaba observando y el trabajo del encantamiento ese lo hacen con una serpiente que es poderosa y la reducen a la nada. Sí. Después se la terminan comiendo, como dice la pastora. Pero es un animal poderoso y lo reducen a la nada. Ese es el encantamiento. Y muchas veces hay hombres y mujeres poderosos que sin darse cuenta se dejan encantar por algunas cosas y en vez de ser fuertes se convierten como esa serpiente. Usted sabe que uno de los detalles que estuve viendo ayer es que la serpiente no tiene oídos, no oye. Porque vio que tocan un lupí, creo que se llama, esa flauta, la tienen encerrada, está dentro, y vos decís, bueno, debe estar escuchando y por eso sale. No, es sorda. Las serpientes son sordas. Pero tiene sensibilidad a las vibraciones. Entonces, lo que hace la serpiente, sale de ese lugar que está tapada y empieza a seguir la vibración. Por eso es que parece que danza. ¿Por qué? Porque el hombre se mueve así y la serpiente se mueve así. Así es cuando Satanás quiere encantar y te lleva de aquí para allá, del otro lado para el otro lado. Y a veces vos no te das cuenta, estás aquí arriba, mañana estás allá abajo. ¿Por qué? Porque estás encantado con algunas cosas que el otro preparó para hacerte débil. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podéis hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Que Dios los bendiga a todos. Queremos informarles que por la gracia de Dios seguimos en vigilia permanente los días viernes, desde las 18 hasta las 24 horas. Súmese a este grupo tan importante de hombres y mujeres de Dios que nos ponemos
cada viernes en la brecha para interceder, para clamar y para buscar el rostro de Dios. Te bendecimos cada viernes entonces, vigilias especiales y poderosas a través del grupo de la Iglesia Jesús es mi Salvador. 094 47 1100. A partir de las 15 horas, manantiales de vida, en Eduardo Víctor Aedo, 1990, esquina República. Te esperamos. Esto es Cadena Vida. No poder cantar, cómo expresarte sin palabras. Me muero si no estás. El tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad. El sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, Él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocer. Buenos días, estimada audiencia. En esta mañana quien les saluda, el pastor Juvenal González. Tiene el agrado, la alegría y el gozo de poder compartir con ustedes un tiempo lindo. Es una mañana fría, tremendamente fría, un julio 30 del 2020, pero es la mañana que Dios ha creado y no vamos a decir que Él no tenga un propósito con esto. Por algo Él creó las 4 estaciones, Él sabe por qué lo hizo y para que nosotros estamos en un frío tremendo y al norte de nuestro globo terráqueo, allí por Estados Unidos, están en pleno verano y ellos se quejarán del calor excesivo y nosotros del frío. Pero bien, lo importante es que nosotros nos despertamos, abrimos nuestros ojos y nuestra alma tiene apetencia de la palabra de Dios, de desayunar con la palabra de Dios, desayunar con el alimento fresco de su palabra, que es el alimento que Dios ha preparado, el maná del cielo. En el Evangelio según San Juan se registra así un pasaje donde Jesús, expresándose sobre este asunto, dijo: Moisés os dio el maná, pero yo soy el verdadero pan que descendí del cielo. Es decir, que Él es la palabra viva, Él es la palabra que alimenta, que realmente no precisa otro condimento, es completa. Incluso más, la Escritura dice: en Cristo estamos completos. Si algo precisamos de lo que sea, en el área que sea, y en lo que se nos pueda venir a la mente, bueno, Él está allí con los recursos, porque Él es el creador de todas las cosas. Él era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo más lindo que podamos haber conocido. No es filosofía, no es historia, es una realidad, y eso ha impactado nuestras almas, porque nacimos ciegos espiritualmente. ¿Qué
¿Qué quiero decir con ciego? Bueno, no conocíamos el mundo espiritual. La Escritura dice que aquellos que no tienen una relación con Dios es porque están ajenos de la vida de Dios, esa vida diferente, esa vida. Yo recuerdo cuando muy nuevito, muy jovencito, que conocí el Evangelio, se decía que estábamos muertos en delitos y pecados, y yo no entendía nada. Digo, yo no entiendo que esté muerto, estoy hablando, respiro, camino, como, voy a los estudios, en fin, y bueno, pero después uno entiende que la vida de Dios es la vida espiritual, es un despertar a un nuevo conocimiento, a un nivel diferente de interpretación y de concepción de las cosas. Y se hace interesante porque le tomamos el gusto a la vida de Dios, a la vida espiritual, y vivimos más intensamente, incluso más las personas que observan el andar, el expresarse, el hablar, el reírse de los cristianos, notan que en ellos hay algo diferente. Eso, cualquier cristiano puede decir que esa experiencia lo tiene en su trabajo, en el lugar de estudio, en el lugar donde se mueve, que dice, sos diferente, hay algo en ti que no sé qué es, pero no sé, no logro expresarlo, no logro a poder definirlo, pero hay algo lindo en ti, me gusta hablar contigo, me gusta escuchar, me gusta lo que dices, me gusta cómo te comportás, tu forma de pensar. Bueno, son los principios y valores que Dios establece en el corazón. Los cristianos vivimos felices con esto. Y eso es muy distante de ser una religión o un comportamiento religioso, porque la religión no es más que un pensamiento, o digamos, yo diría más, para definir a mi manera, son doctrinas inventadas por los hombres sujetas a errores, mientras que lo de Dios es completamente sin errores y no inventada, sino que es una forma aplicada de llegar a nosotros con una explicación de la vida no visible a simple vista con los ojos naturales, sino que se ve con ojos sobrenaturales y se entiende sobrenaturalmente. Imposible es para aquellas personas que escuchan estos programas y a veces se nos tilda de locos, de raros, claro, porque como hablamos en distintas frecuencias y hablamos en distintos, por decir así, manera de manifestación no física, entonces como que no hablamos el mismo idioma, el mismo dialecto, entonces es muy difícil de poder entenderse. Respetamos las opiniones, las observaciones de las personas, y también yo entiendo que se nos respeta a nosotros, a pesar de que se nos tilda de locos o de los aleluyas, pero creo que nos miran con buenos ojos de todas maneras. En esta mañana yo saludo a toda la audiencia. A veces uno no sabe hasta dónde alcanza el mensaje a través de la radio, pero va a lugares y a rincones insospechables, y es la manera, digamos, más amplia de abarcar, de llegar a los hogares, a los edificios, a los talleres, al campo, a la carretera, a todos los lugares, con un mensaje de amor, el mensaje que proviene del corazón de Dios a través de su Hijo Jesucristo. O sea, Él se manifestó a través de su Hijo Jesucristo. Dios Padre se manifestó a través de Jesucristo en una misma esencia, en una misma naturaleza. Por eso Jesús dijo que lo que yo hablo, no lo hablo por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí. Y estas obras que yo hago, no soy yo que las hago, sino que es mi Padre. Y si no creéis por lo que yo digo, por mis palabras, creedlo por las obras, porque nadie puede hacer esto menos que Dios esté en él, dijo Nicodemo. Bueno, en esta mañana alabamos y adoramos a ese Dios. Yo quiero decir que si usted quiere oración, si usted quiere un consejo, si usted tiene alguna consulta para hacer, usted puede llamar al 094 47 11 00. Una vez más, 094 47 11 00. Ahí le van a indicar los horarios de culto, los lugares y direcciones donde están apostados los agnesos, las iglesias pertenecientes al ministerio, es decir, que también tenemos ministerios allí en el interior del país, en Durazno, en Sarandí del G, en Chile, en Miami, Estados Unidos, y bueno, y en Cuba también, digamos, hay contactos
se va ampliando la cadena. En Venezuela también hay contactos de personas, cristianos, pastores que pertenecen o están unidos al ministerio y pueden también darles esa conexión a través del 094 47 11 00. Además debo decir que en este mes próximo, porque ya estamos ahí por caernos en el abismo del julio del 2020, ya estamos ya a un día de terminar este mes, en agosto 14, agosto 15 y agosto 16 se estará respondiendo a una demanda de un congreso internacional con un tema importante, es sobre el corazón, sobre el guardar el corazón, sobre la sanidad del corazón. Y cuando digo corazón no es el corazón músculo, porque nosotros los cristianos cuando nombramos o utilizamos el término corazón nos estamos refiriendo a la parte emocional, la parte interna, la parte conceptual de la persona, o sea, digamos, sus conceptos se mueven en sus emociones, sentimientos y en su intelecto. Es el centro de la vivencia espiritual del hombre, porque nosotros como hombres, debo una vez más decir, somos espirituales, habitamos en un cuerpo físico, movemos el cuerpo, o sea, se mueve, inducido nuestro cuerpo físico por lo que sentimos emocionalmente, o sea, espiritualmente. No es muy difícil de explicar, es solamente analizarnos cuáles son las materias que nos componen y cómo nos comportamos y enseguida sacamos el resultado de eso. Pero no ese es el tema de esta mañana. Yo hablo acá, en estos días he venido trayendo, digamos, temas referentes a la iglesia, qué es una iglesia, cuál es la función de la iglesia, y en estos tiempos difíciles es cuando la iglesia más debe saber su rol, su comportamiento, su vocación, ¿verdad? Porque a veces decimos, esto yo lo hago por vocación. Bueno, pero la pregunta, ¿qué es una vocación? Según el diccionario dice, la vocación es la inspiración de la divinidad que nos predispone para un papel determinado. Es la inspiración de la divinidad que nos predispone para un papel determinado. Es bastante abarcativo, es muy amplio el concepto que abarca la vocación. Es decir, en otras palabras, para ser más al alcance de la mente, digamos, no muy ejercitada, es la tendencia natural que emocionalmente, físicamente y estructuralmente tenemos, hemos nacido con esa tendencia de parte de Dios para ser músico, para ser cantante, para ser carnicero, para ser un carpintero, para ser un político, para ser un maestro de escuela. Bueno, nacemos con esa tendencia, con esa vocación, con esa inclinación física, moral y emocionalmente. Y eso es vocación. La iglesia también tiene una vocación. Dice, con la vocación con que habéis sido llamados. Pero no es ahí tampoco que apunta el tema de esta mañana. El tema que yo quiero leer, así en 1 Corintios capítulo 6, en el versículo 2 y 3. 1 Corintios capítulo 6, versículo 2 y versículo 3 dice así: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y el mundo ha de ser juzgado por vosotros. ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Y eso es un tema que generalmente no se toca. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y a su vez también dice de juzgar a los ángeles. Entonces cuando se dice que hemos de juzgar a los ángeles, como que es una cosa un poquito difícil de entender eso, o no es un tema que a veces llama la atención o que inquiete o que pueda, digamos, llamar a una reflexión profunda. Sin embargo, es un tema candente y muy contemporáneo, o sea, digamos, muy de este tiempo que estamos viviendo, porque es la función de la Iglesia. Cuando Pablo escribe eso a los Corintios, está dirigiéndose, las epístolas son
temas puntuales, con temas puntuales abarcativos que los apóstoles enviaban a ciertos lugares con un propósito. Eran cartas. Las cartas tienen un tema, tienen un desarrollo, tienen una introducción, un desarrollo textual y un tema central que muchas veces se da en un versículo y otras veces a través de todo el desarrollo de la Escritura. Pero acá dice, hemos de juzgar a los ángeles. ¿Y a qué me refiero? Acá la Iglesia en este tiempo debe crecer, digamos, en el conocimiento y en la madurez espiritual. Ya debe dejar de ser niño, ya no puede tomar leche, ya debe tomar, digamos, estos alimentos sólidos, ir más adelante, a subir de nivel. Para eso, digamos, para llegar a eso se necesita una vida más profunda de relacionamiento con Dios. Si no, es imposible. Un creyente niño, un creyente que recién comienza, digamos, en los primeros pasos espirituales, no puede ni entender ni tampoco y mezclarse en estos temas, porque para él no son cosas totalmente desconocidas. Se necesita un cierto transitar y una cierta experiencia para poder profundizar sobre estos puntos. Por eso Pablo, cuando escribe a Corintios sobre el capítulo 2, dice: estas cosas hablamos entre los que hemos alcanzado sabiduría o madurez, hablamos misterios, cosas no de este siglo, o sea, no de esta vida, no visibles, no físicas, sino cosas totalmente espirituales. Entonces, el que no entiende esto dice: estos son locos, estos no están chiflados, le lavaron el cerebro. Sin embargo, los que han profundizado en estos temas están orgullosos de conocerlos, de tratarlos, profundizan y como pez en el agua se sienten cuando tratan estos temas. Pero yo quiero, a manera de introducción para esto que leí recién acerca de Corintios, que dice que hemos de juzgar al mundo, ya estamos juzgando al mundo, pero también dice, han de juzgar a los ángeles. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles ángeles? Porque los ángeles no pecan, los ángeles están en obediencia a Dios, en sujeción a Dios. Entonces, ¿a cuáles ángeles vamos a juzgar? Ahí está la trampa, ahí está el quid del asunto, ¿verdad? No es trampa, es una realidad. Cuando la Escritura allí habla acerca de que hemos de juzgar a los ángeles caídos, los demonios, que ya los estamos juzgando cuando los expulsamos de los cuerpos, cuando oramos por los enfermos y decimos, sal de él, estamos juzgándole. Tu accionar es de destrucción, tu accionar es de robo, para matar, para destruir. Tú venís enviado por Satanás, venís con una fuerza inducida por Satanás y venís tú con una autoridad delegada de Satanás, pero yo en el nombre de Jesús te resisto y te ordeno que salgas de él. Eso fue lo que hizo Pablo en cierto momento, que está allí en el libro de los Hechos, que él andaba caminando digamos allí en la ciudad, y de pronto una chica le decía, estos son los que han venido de parte de Dios y son los siervos de Dios, y un día, 2 días y tercer día, y la Escritura dice que en cierto momento Pablo se sintió molesto por esto, y porque era una chica que era adivina, entonces adivinaba, y dice que a los cuales ella servía vivían de lo que esta chica producía con sus adivinanzas. Y Pablo dice, a ti te digo, sal de ella en este mismo momento, y dice que al instante aquel espíritu abandonó ese cuerpo y salió de aquella chica. Bueno, esa es una forma de hacer juicio. Una enfermedad también atamos, porque Jesucristo dijo, toda autoridad os ha sido dada, por tanto, y predicar el evangelio a toda criatura, sanándoles y poniéndoles mano y todo eso, hablando en nuevas lenguas. O sea, esas señales de los que creen que también les acompaña virtud y capacidad o capacitación de parte de Dios para hacer esa obra a la cual son enviados. De esa manera se está juzgando. Y además los creyentes juzgan al mundo, porque acá yo leí 2 versículos, el versículo 2 y el versículo 3, uno dice, vosotros juzgaréis al mundo, o estamos juzgando al mundo. Por eso cuando se levantan por allí voces que no tienen nada que ver con los principios, con los valores, de matrimonios igualitarios, de esas cosas que a veces
casi como uno no pudiera hablar de esos temas porque parece que estuviera maldiciéndoles o quitándoles el derecho. Ellos pueden hablar de nosotros y como que nosotros no podemos ni siquiera mencionarles. Sin embargo, no es así, ¿verdad? Cuando estamos en contra de esas cosas, o no es en contra, sino marcando una diferencia, porque el hecho es en lo que creemos, no es digamos un altercado, no es un litigio, no es una discusión con los que piensan diferente. Simplemente nosotros pensamos así, la Biblia nos enseña así, nosotros seguimos estas enseñanzas y cada uno sigue lo suyo mientras respetemos o no busquemos la provocación o invalidemos los derechos de los demás. Pero esto es mucho más rico. La Escritura dice allí en Efesios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿De qué se había propuesto? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y esto es lo más importante, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y en estos tiempos estamos viviendo. Así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia. Esta es nuestra herencia, que podamos nosotros usar esa autoridad, ese poder. La Iglesia tiene ese poder, tiene esa autoridad porque nos hemos unido a Cristo. Lo que Él adquirió, que Él es heredero de todas las cosas, nosotros somos juntamente con Él coherederos de esas mismas capacidades. Por eso tenemos que ser santos, por eso tenemos que tener una conducta adecuada, por eso tenemos que obedecer a Dios. Dice que Cristo aprendió, creció en esa herencia a causa de su temor reverente al Padre y de su obediencia hasta la muerte. Si es necesario morir para obedecer tu voluntad, Padre, bueno, estoy dispuesto a morir. Eso no es fácil, pero con Él todo es posible. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es una palabra muy profunda. Pero si yo les aminoro el pedal, no lo aprieto tan a fondo, no es muy difícil de entender esto. Dios nos ha llamado a través de su Hijo Jesucristo para ser salvos. Cuando Él nos salva, nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Él, a través de la palabra, instala en nuestro corazón el Espíritu Santo, que es la herramienta, es la fuerza, es la virtud, es la capacidad de parte de Dios que nos revela su propósito eterno en la persona de Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús, cuando le habló a sus discípulos, eso está allí en el Evangelio según San Juan, dice que el Espíritu Santo vendría a morar en nosotros. Dice: no les voy a dejar huérfanos, yo me voy a donde está el Padre, pero el Padre enviará en mi nombre al Espíritu Santo. No van a estar huérfanos. El Espíritu Santo va a venir a morar en vosotros, va a estar con vosotros para recordarles, para revelarles, para consolarles y para guiarles a toda verdad. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y aquí está el punto. El Espíritu Santo opera o habita solamente en santos. ¿Qué quiere decir santos? Los apartados del pecado, los que andan en obediencia a Dios. Esos son santos y en esas personas Él habita. El Espíritu Santo habita, les revela todo acerca del reino, porque se tomará de lo mío y os lo hará saber. Os lo revelará todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho, os consolará en todo tiempo y os guiará a toda la verdad. Y acá entonces todo eso que leí anteriormente, que parecía tan difícil, se hace mucho más cómodo, mucho más accesible al entendimiento. Y Dios nos dice: bueno, todo esto ¿para qué sirve? Porque ustedes habrán de juzgar al mundo.
a medida que ustedes se vayan comportando de acuerdo a mi palabra, van a marcar una diferencia. No van a andar como el mundo, no van a andar perdidos ni esclavos de las concupiscencias y lascivas como el mundo. No van a hablar como ellos. Incluso la Escritura dice que hay nuestra forma de hablar debe ser diferente a la del mundo, que ni siquiera de las cosas que ellos hacen en secreto debemos hablar, porque eso conviene a santos. Aunque si nosotros quisiéramos descubrir, mirá, en secreto están haciendo tal aberración, tal perversión, tal inmundicia, tal basura, el hecho de estar con la mente pensando, no participando, sino tan solamente nombrando, estamos utilizando la mente que pertenece a Dios, algo santo. O sea, nuestra mente debe ser santa, hablar solamente de las cosas que pertenecen al reino celestial, ocupando en una cosa que no tiene nada que ver con el reino de Dios. Por eso dice, hablando entre vosotros con salmos y con cánticos espirituales. Entonces la persona cuando escuchan esto dice, bueno, yo no puedo estar hablando todos los días cantando corito y cantando himnos, yo tengo que hablar de otros temas, tengo que escuchar el informativo y todas esas cosas. Está bien, y no es falto de cordura eso, sino que lo que quiere decir que nosotros debemos dar la primacía a las cosas que pertenecen al reino de Dios. Entonces después eso para nosotros es natural. Hablar lo santo, hablar lo puro, hablar lo recto, hablar lo digno, es tan natural como respirar, es tan natural como tomar agua, como lavarnos la cara todos los días. Esta mañana yo te llamo a que tú aceptes esto que viene de parte de Dios. Claro, son versículos que generalmente nosotros no fijamos nuestra atención, lo leemos allí perdidamente o esporádicamente o accidentalmente, pero no nos detenemos como algo que en este tiempo debemos poner total énfasis y total atención, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Mientras pensamos un poquito y hacemos un espacio para respirar, yo le voy a pedir a Marcelo que nos ponga un tema musical. La batalla espiritual. No es momento de llorar, ni el pasado recordar. Es tiempo de levantarse y no dar un paso atrás, porque la guerra continúa, no hay tiempo de descansar. Anda, ponte la armadura y resiste a Satanás, da un grito de guerra. Cuando tú gritas hoy la tierra tiembla, cuando lo adoras se va la tristeza, se va la pereza y se va la depresión. Da un grito de guerra, con tu alabanza se rompen cadenas, abres tu boca y se van las malicias, se va la inmundicia. Tu alabanza es tu grito de guerra. Para continuar la batalla espiritual. No es momento de llorar, ni el pasado recordar. Es tiempo de levantarse y no dar un paso atrás, porque la guerra continúa. No hay tiempo de descansar. Anda, ponte tu armadura y resiste a Satanás. Da un grito de guerra. Cuando tú gritas hoy la tierra tiembla. Cuando lo adoras se va la tristeza, se va la pereza y se va la depresión. Da un grito de guerra. Con tu alabanza se rompen cadenas. Abres tu
Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podéis hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Gloria a Dios. Así es. Estamos en guerra espiritual. Dice la Escritura que nuestra lucha o nuestra guerra no es contra carne ni contra los seres humanos, es contra demonios, es contra potestades, es contra principados, es contra gobernadores. No tenemos que destratar a las personas, así sean totalmente o literalmente contrarias a nuestra forma de pensar o conforme los determina la Biblia. No es contra ellos, sino los espíritus que están dentro de las personas, que utilizan los cuerpos para destruirlos, para abatirlos y para confrontar con nosotros. Y muchas veces nosotros, el cristiano, el creyente, si no tiene claro que es contra el demonio, contra el poder satánico que habita ese cuerpo. Por eso Jesús, cuando vio al endemoniado gadareno, le preguntó: ¿cómo te llamas? Sal de él, le dijo. No le hizo guerra al endemoniado, sino al demonio. Y demonio es una palabra griega que incluso en el Antiguo Testamento no la encontramos. Nosotros encontramos que esa guerra se establece desde que Jesús comienza a moverse, que viene a la tierra, ahí se manifiestan los demonios, allí comienza la guerra espiritual, allí el mal y el bien, la luz y las tinieblas se manifiestan. Antes que Jesús bajara a este mundo, porque dice Jesús, el mundo entero está bajo el maligno. Y claro, viene el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y ahí se enciende una guerra entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Pero yo quiero leer un pasaje así en el Evangelio según San Mateo, que más o menos va a explicar o va a predicar esto que he venido hablando, para hacer como un respaldo bíblico, en qué me fundamento para esto, para que sea más fácil. Digamos, es casi como una predicación. Y dice así capítulo 24 de San Mateo, que habla de los tiempos finales, de estos tiempos, que estamos comenzando, estamos ya metiéndonos, ya adentrándonos en los cumplimientos de los últimos tiempos, y la Iglesia tiene un rol importantísimo a cumplir en su oración, en su comportamiento, en sus decisiones, en sus apreciaciones. Y acá dice, capítulo 24 de San Mateo, versículo 37, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron. Fíjese que dice la Escritura, no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia, es un ejemplo, es una analogía, es una manera de enseñar, supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Qué quiere decir con esto? Que no deja las puertas abiertas para que entren los demonios en tu casa, en tu familia, en tu mente, en tu corazón, y allí esté habitando y destruyéndote y tú no te des cuenta, y cuando venga Cristo querés irte con él a las nubes y no hay fuerza para ir, porque el que va a elevar la iglesia, cada creyente, cada mujer, cada hombre creyente, hasta las nubes para reunirse con Cristo, porque la Escritura dice que Él vendrá en las nubes y allí se reunirá con su iglesia, no vendrá hasta la tierra, no tocará la tierra, porque ya no viene en relación con el pecado o contra lo que está contaminado, sino que la iglesia subirá hasta las nubes, se reunirá con Él, dice la epístola a los tesalonicenses, y se irán eternamente con Él.
Es decir, que ¿quién te elevará hasta las nubes? Es el Espíritu Santo que está habitando en ti. Por eso es importante estar velando, por eso es importante tener comunión con Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y eso es determinante. Nadie, ni los pastores, ni evangelistas, ni el más consagrado, si no tiene santidad, si no vive apartado para Dios, si no tiene la fuerza del Espíritu Santo, si no tiene lo que el cristiano dice, el fuego del Espíritu Santo, la virtud del Espíritu Santo, la capacidad que da el Espíritu Santo, no llegará hasta allí. Primeramente, que su conciencia no le permitirá, y segundo, que su estado de vida tampoco, porque dice, manteniendo alma, cuerpo y espíritu irreprensible para el día de su venida. Aunque el cuerpo en sí, en esa subida, desde que el creyente comienza a elevarse de aquí de la tierra hasta los cielos, va a ser su naturaleza física, va a ser transformada, ¿verdad?, para tener un cuerpo totalmente glorificado, sin contaminación, porque este cuerpo presente que tenemos ahora, dice la Escritura, no heredará el reino de los cielos. Y esto hay que tenerlo claro. Por tanto, también, sigo leyendo, por tanto también vosotros, nosotros, lo que hoy estamos aquí, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y en esta mañana es lo que estamos haciendo, dando el alimento de la resolución espiritual, de la revelación espiritual, para que no te duermas en los laureles, para que no te quedes ahí en una vida más o menos, una vida licuada, una vida intrascendente, una vida sin una madurez espiritual, sin un compromiso. El asunto es estar comprometido. Yo sé que es difícil para el ser humano, pero cuando entendemos racionalmente, inteligentemente, que la cosa es delicada, entonces como que asumimos la búsqueda de Dios, a llenarnos de su presencia, porque es el poder de Dios que te hace vencedor. Si tú empiezas a pensar o a intentar vencer el pecado, vencer las tentaciones, con solamente tu decisión humana, no lo vas a poder lograr. Con hacer ayuno tampoco, no es suficiente. Es necesario, pues, con mi espíritu, dice la Escritura. Es con el espíritu de Jehová. Hay un coro por allí que dice, no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza, es con su espíritu, ¿verdad? Bueno, eso, estamos a tiempo de buscarlo en oración. Y cuando nosotros entramos en ese periodo de oración, en ese ejercicio, en esa costumbre de orar, entonces hasta es lindo, hasta es agradable, y tú ves los frutos de eso. Y no es que andemos gritando en la calle o orando en la calle, no, dice, cierra la puerta de tu aposento. Incluso más, yo creo que andes en la calle, en la plaza, en el mercado, donde sea, hay una forma de encerrarse adentro, es adentro del corazón. Tú puedes andar caminando, yendo en el ómnibus a trabajar, y puedes ir orando en tu interior, te cierras adentro de ti mismo, y allí alabas y glorificas, ensalzas a tu Dios sin que nadie se entere. Pero hay alguien que se entera, hay alguien que lo ve, hay alguien que premia todo. Sigo leyendo. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos los bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? Y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Así será el lloro y el crujir de dientes. Que eso es Mateo capítulo 24. Apocalipsis 20 dice acerca de los 1000 años, y esto es referente a la iglesia, y lo voy a hacer en una forma media rápida porque el tiempo se nos va. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Esto es una visión de cómo serán los últimos tiempos, ya la iglesia en su proceso de venir con Cristo en esos 1000 años a reinar. Dice, y vi al ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años.
y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y aquí viene el asunto, ¿dónde está la iglesia en ese momento? Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, ¿verdad? Facultad de juzgar. Empezamos el tema de hoy, que los creyentes, los cristianos, fieles, santos, cuidado, han de juzgar al mundo y han de juzgar a los ángeles. Y sigo en Apocalipsis. Y vi las almas, o sea, interpongo el versículo 4, y vi tronos y sentados sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es la iglesia. Pero los otros muertos, y esto es importante tenerlo claro, ahí es la iglesia ya arrebatada y están en los cielos, ¿verdad? Reinando con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, capítulo 20, versículo 5 de Apocalipsis, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, porque la venida de Cristo, o sea, para juicio, viene en dos facetas, una para llevar la iglesia y después la otra para juzgar a los muertos que han de resucitar, que no guardaron la fidelidad. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes. ¡Wow! Tú estás llamado para ser sacerdote. Vas juntamente con Jesús, a ejercer ese tipo de tarea. Dice, para que sean sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, eso es después, en la gran tribulación, a Gog y a Magog, a fin de que reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios, o sea, Israel, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, que aquellos que se levantan después contra los judíos, contra los hebreos, de parte de Dios va a descender al cielo y los va a consumir a todos. Se nos va el tiempo. Es muy lindo el tema, es muy amplio, es necesario tenerlo claro, es parte de nuestra creencia y de nuestro ejercitar diario, es parte de nuestra oración también, pero antes que se nos termine el tiempo, yo quiero bendecir a todos los que escuchan y lea la Biblia, busque Dios en oración, tenga tiempo de meditación, tenga tiempo de silencio, dejar que Dios le hable. A veces hablamos demasiado en el día, tantos temas, mensajes por el WhatsApp, los medios técnicos hoy a veces nos distraen demasiado. Tenemos necesidad de que el Espíritu Santo nos hable. Estáos quietos en mi presencia, dice el capítulo 46 de los Salmos, versículo 10, estad quietos en mi presencia, conoced que yo soy Dios, o sea, que Él sea el que hable, que Él sea el que establezca las cosas. Amado Padre Celestial, te queremos bendecir en esta mañana, te queremos glorificar, te queremos agradecer tanta bondad y tanta misericordia, que has de hacer un juicio sobre todas las naciones, y han de venir delante de ti, Señor, unos para condenación y otros para salvación. En esta mañana yo te ruego que aquellos que se han enfriado, que se han entibiado, que se han apartado, que han dejado de orar, que han dejado de tomar esto en serio, de comprometerse con esta revelación a través de tu Hijo Jesucristo, que cambien de actitud, que cambien de pensamiento. En tu palabra está la revelación. Si buscamos atentamente, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella hay vida eterna. Ellas, las Escrituras, dan testimonio de mí, de todo lo que va a pasar, todo lo que va a pasar, todo lo que está pasando y todo lo que no debe pasar está escrito en la Biblia. Tú te preguntas, ¿por qué los pastores saben tanto? ¿Por qué insisten en ese tema?
porque están totalmente convencidos que esto es real, que la suma de tu palabra, dice el Salmo 119, versículo 160, la suma de toda tu palabra es verdad. Te bendigo en el nombre de Jesús. Hoy es un día de bendición de parte de Dios para tu vida. No te distraigas. Señor te bendiga. Será hasta el día de mañana a las 8 de la mañana. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.